Buenas noches, es un gusto tenerlos reunidos aquí, agradezco su presencia. Empezamos con la disertación y la presentación del libro 100 años de filosofía hispanoamericana. Voy a comenzar presentando al disertante. Posteriormente se realizará una conversación, una charla en la cual ustedes podrán indagar sobre todo lo concerniente al tema. Samuel Arriarán es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor titular C, tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, investigador del Sistema Nacional de Investigadores SNI, autor de los siguientes libros: Hermenéutica, Educación y Ética Discursiva, Filosofía de la Posmodernidad, Fábula de la Identidad Perdida, Virtudes, Valores y Educación Moral, Filosofía Neobarroco y Multiculturalismo, Multiculturalismo y Globalización, Hermenéutica Analógica, Barroca y Educación, Marxismo más allá de Marx, Filosofía de la Memoria y el Olvido, y Literatura y Multiculturalismo. Quiero agradecer en primer lugar la llegada de Samuel aquí a Bolivia. Él es de Bolivia, se fue hace mucho tiempo a México y allá ya lo consideran mexicano. Quiero agradecer también al café, a los socios. Tenemos por supuesto la figura de Lelio, que siempre está aquí abrazándonos con su calor humano, con su deseo de llevar la cultura a través de los cafés de forma interdisciplinaria. Es así que un libro de filosofía que habla en torno a múltiples temas, principalmente del siglo XX, puede presentarse en un café como el 900. Por otra parte, quiero agradecer su presencia. Nos honran con su presencia para poder escuchar sobre el planteamiento de un tema muy significativo, y es el desarrollo de la filosofía hispanoamericana en el siglo XX. ¿Qué características, qué peculiaridades hacen posible una filosofía propiamente hispanoamericana en los países latinoamericanos durante el siglo XX? ¿Qué motivos han conmocionado este pensamiento y han creado estas peculiaridades? ¿Qué revoluciones, qué dictaduras han marcado esta presencia, este pensamiento en Latinoamérica? También hablaremos de algunos filósofos, las corrientes filosóficas que los determinaron y su relación y un diálogo con pensadores en otras naciones. Sin más, doy lugar a la disertación de Samuel. Muchas gracias. Pues en primer lugar, les agradezco a todos ustedes su presencia. El objetivo es una charla, no es propiamente una conferencia, que es lo que se acostumbra en México, ¿no? Y las conferencias generalmente son monólogos y por eso no son buenas, ¿no? En todo caso, me gusta esta idea de que sea una charla en la que podamos intercambiar puntos de vista, discutir. Yo desde que era estudiante me acuerdo que me gustaba mucho la polémica, la discusión con mis profesores y con muchos de ustedes que están aquí, que eran compañeros en la universidad. Se acordarán que teníamos largas discusiones, ¿no? Hasta en horas de la madrugada, aquí caminando por las calles. Entonces espero que sea una charla lo más polémica, que podamos retomar ese espíritu cochabambino de la discusión. Y claro, yo voy a leer algunas partes para simplemente que ustedes vean cuáles son los parámetros por los que me muevo, ¿no? O sea,
son algunas opiniones simplemente para que ustedes den a su vez su propia opinión y podamos hacer la discusión. Como es charla, les insisto que me pueden cortar en cualquier momento, ¿sí? Algo que les llame la atención o que quieran preguntar o hacer un comentario, yo con todo gusto estoy abierto a cualquier intervención de ustedes. Entonces, doy inicio señalando un poco el origen de este libro que se publicó en México y que tiene sus raíces cuando diversos filósofos de diversos países latinoamericanos nos reuníamos así en los cafés o en la misma universidad, en los congresos, y decíamos, bueno, ¿y cuál es la situación actual de la filosofía en América Latina? A estas alturas, ya en el siglo XXI, ¿no? Porque ya no nos convencen pues muchas ideas que se manejaban en el pasado y que ahora resultan caducas, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes eso? Que se decía que la filosofía latinoamericana es la filosofía del ser nacional, la filosofía de la identidad, qué somos, qué diferencias hay entre un boliviano, un peruano, un argentino. Entonces, esas polémicas siguen siendo actuales, algunas inquietudes. Bueno, pues lo que pasa es que la filosofía cambia y surgen nuevos problemas, nuevas interrogantes, pero en fin, ya hay cierto malestar, pues ya no podemos quedarnos con las ideas que se manejaban hace muchos años. Entonces surgió por iniciativa de una filósofa mexicana muy importante, la doctora Margarita Valdés, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, la idea de hacer una compilación para ver cómo podemos actualizar el debate sobre la filosofía latinoamericana. Esto es, que no simplemente hiciéramos un recuento de lo que ha sucedido, sino que intentáramos polemizar o intercambiar puntos de vista con los filósofos europeos. Ustedes saben que la filosofía europea está en crisis y una gran parte de las responsabilidades de los mismos filósofos europeos que no encuentran salida después de tantas guerras y tantos problemas que tenemos. Bueno, aquí también en los países latinoamericanos hemos tenido revoluciones, dictaduras militares, ¿no? Bueno, ¿y la filosofía qué tiene que decir ante estos problemas sociales? Ninguno de los filósofos que nos reuníamos estábamos con una idea así abstracta, especulativa, metafísica de la filosofía, que simplemente era para pasearse en la casa y hacer especulaciones individuales. No. A nosotros nos interesa la filosofía como reflejo de la realidad social. ¿Qué puede la filosofía para explicar los problemas de nuestras revoluciones y de las dictaduras militares o democráticas que todavía sufrimos, ¿verdad? Entonces, en este sentido es de que tampoco compartíamos ya ideas pasadas, ideas que ya son caducas, cuando toda la filosofía latinoamericana se reducía a simples copias de la filosofía europea. ¿Se acuerdan? Hubo una época, sobre todo en los primeros años del siglo XX, cuando todo era colonialismo intelectual, no solamente la filosofía, sino en las ciencias sociales, en todo, como si los países latinoamericanos fuéramos simples copias que nomás reprodujéramos el pensamiento europeo. Entonces, lo que discutíamos nosotros es que ya no podemos seguir manteniendo eso, ¿no? Porque no somos pues robots ni máquinas para simplemente repetir lo que dicen los europeos, ¿no? Entonces hicimos ese esfuerzo de hacer un balance de la filosofía latinoamericana en nuestros países y ver hasta qué punto hay filósofos, como en el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos Franz Tamayo, Jaime Sáenz, Zabaleta, que no eran simples repetidores de la filosofía occidental, eran filósofos creativos, ¿no? Y en ese sentido es que era interesante la publicación de este libro para que pudiéramos ver hasta qué punto hemos superado esa fase del colonialismo filosófico y empezar a reconocer que también podemos nosotros crear y aportar ideas originales, ¿no? Bueno, de esto yo les voy a platicar y vuelvo a insistir que cualquier momento me pueden interrumpir. ¿Cuál es la situación de la filosofía durante el siglo XX en Bolivia?
La situación no es muy diferente de la de los otros países latinoamericanos. Primero apareció el positivismo, luego el antipositivismo, seguidamente la fenomenología, la ontología, el marxismo, el existencialismo, el posmodernismo, la hermenéutica y todos los ismos, ¿no? Además de tratar de especificar el modo particular en que estas corrientes se desarrollaron en Bolivia, es importante comprender el desarrollo paralelo de otras corrientes filosóficas que desde adentro intentaron generar dificultosamente una filosofía propia. Quizás las principales dificultades no residen tanto en los factores relacionados con la comprensión o interpretación de la realidad, sino más bien con el énfasis colocado sobre la prioridad de la transformación social en virtud de las condiciones de desigualdad social y extrema pobreza. En este sentido, lo que determina la filosofía en Bolivia es la necesidad histórica de llevar a la práctica un proyecto de modernidad acorde con la resolución de los grandes problemas nacionales. Dicho con otras palabras, las distintas filosofías que se desarrollaron en Bolivia a lo largo del siglo XX, sean estas importadas o originales, parecen estar preocupadas tanto por la reflexión en torno de los problemas filosóficos universales como por la construcción práctica de una sociedad alternativa. No se puede negar entonces que la filosofía en Bolivia, como en todo pueblo, ha tenido sus núcleos problemáticos universales. Empezaremos recordando cómo en los primeros años del siglo XX apareció un Franz Tamayo, que fue uno de los principales intelectuales antipositivistas, poeta, político y diplomático. Se educó en Europa, sin embargo ello no le impidió pensar la realidad nacional. En 1908 ingresó a la Sorbona. A su regreso al país participó activamente en política, fundó el Partido Radical en 1911, fue ministro y llegó a ser elegido presidente en Bolivia en 1934, pero no ejerció el cargo por un golpe de Estado. Sus principales obras ya las conocen ustedes. Lo importante es que Tamayo creía en el universalismo, leyó y aplicó a Kant, esforzándose por desarrollar una pedagogía nacional. Si cometo algún error, alguna falla, me lo dicen libremente. Yo no soy perfecto, me puedo equivocar, estoy viviendo lejos y yo sé que cualquiera podría saber más que yo. Entonces no me escandalizo si cometo alguna falacia, ¿no? Pues vamos a seguir. ¿Qué pasó después? ¿Cuándo se estableció la filosofía como profesión? ¿O cuándo surgieron los filósofos en Bolivia como profesionales? Vamos a ver cómo se recibió la fenomenología, luego un poco después el existencialismo, pero simplemente a grandes rasgos. Si entendemos la fenomenología como la forma peculiar, diferente de explicar la realidad, podemos entender que esta corriente filosófica tuvo diversas expresiones en Bolivia, como la fenomenología axiológica de Roberto Prudencio, la fenomenología antropológica de Guillermo Frankovich y la fenomenología social de Manfredo Kempfe Mercado. Su origen puede rastrearse en la obra de Augusto Pescador. Se puede afirmar que este filósofo tuvo una gran importancia en Bolivia, ya que a partir de su obra comienza a germinar en este país la idea de la filosofía como profesión rigurosa, idea básica para iniciar el camino de la desprovincialización. Augusto Pescador estudió filosofía en la Universidad de Zaragoza, además de Alemania, junto con Nicolai Hartmann. Fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz. Fue autor de una profusa obra filosófica en la que se destacan los siguientes trabajos: el existencialismo y la lógica, la idea del hombre en la filosofía actual, los propósitos de la filosofía de Martin Heidegger, la filosofía en Bolivia en el siglo XX, Descartes y el hombre moderno, el concepto de ethos en la filosofía de Aristóteles, el hombre y los filósofos, idea del hombre, qué es el arte y lo artificial, etc. De origen español, este filósofo, Augusto Pescador, llegó a Bolivia en 1939 a consecuencia de la derrota republicana.
Cuando llegó a Bolivia, trabajó hasta el año de 1954 en la Universidad Mayor de San Andrés, donde ayudó a conformar la primera generación de filósofos modernos bolivianos. Su principal línea de trabajo fue la de su maestro Harman a propósito de lo inasequible del ser. Todavía está por hacerse una valoración de su obra y de su función en el desarrollo del pensamiento filosófico en Bolivia, pero lo que es seguro es que su trabajo es comparable al que se desarrollaron en México autores como Ramón Shiró o Eduardo Nicol, unos grandes filósofos españoles exiliados, y que igualmente que Augusto Pescador en Bolivia, en México, fueron los que generaron la idea del filósofo profesional. Según algunos estudios, Augusto Pescador fue el más influyente en el campo de la filosofía en Bolivia, siendo de nacionalidad española. El mayor desarrollo de su madurez implicó la difusión que despertó junto con otros la inquietud por la filosofía, y asimismo formó a discípulos que, aunque no siguen las rutas trazadas por el maestro, no dejan de reconocer la impronta que recibieron. Pasamos ahora a ver la fenomenología axiológica de Roberto Prudencio. Roberto Prudencio fue fundador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Mayor de San Andrés en 1944. En esta universidad impartió cursos sobre estética, arte, historia de la cultura e historia de Bolivia. También impartió cursos en las universidades de Chile y de Valparaíso. En 1941 fue a Argentina a estudiar con Francisco Romero. Escribió varios libros, entre los que se destaca Ensayos filosóficos, donde se refiere especialmente al existencialismo francés de Jean-Paul Sartre, además de sus ensayos literarios y sus ensayos históricos. Fue galardonado por la Universidad Libre de Berlín y las Palmas Académicas de Francia. Tuvo una actividad política intensa como diputado, senador y delegado de Bolivia en la UNESCO en 1950. A su regreso a Bolivia fue nombrado decano y en 1954 es privado de su cátedra y exiliado en Chile. Es importante advertir que ese mismo año salieron de Bolivia Augusto Pescador, Manfred Kempf Mercado y otros. Estos filósofos se exiliaron al mismo tiempo en Chile a raíz del desmantelamiento por el MNR de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNSA. La obra filosófica de Roberto Prudencio se caracterizó por una visión axiológica. Esto se puede advertir en sus artículos publicados en la revista Collasuyo, de la cual fue director. Collasuyo fue la revista más importante donde publicaron filósofos como Guillermo Frankovich, Manfredo Kempf, Carlos Taborga, Rubén Carrasco de la Vega, Augusto Pescador y muchos otros. Llegó a editar 85 números. Tuvo dos épocas, de 1939 a 1953, de 1970 a 1973. Un estudio en profundidad de la filosofía en Bolivia durante el siglo XX tendrá que explorar esta revista de incalculable valor histórico. Yo he buscado en los archivos y más que todo en La Paz y en el mercado de libros, es decir, se encuentran algunos ejemplares, pero son números así como muy difíciles, ya casi son piezas arqueológicas, pero vale la pena porque son joyas, ¿no? Ahí se ve lo mejor de la filosofía en Bolivia, ¿no? Qué curioso que en esos años se produjo con tanta creatividad. Vean las polémicas que desarrollaron estos filósofos en esa época. Por ejemplo, el debate entre Roberto Prudencio y Guillermo Frankovich en torno de los valores. En esta polémica, que gira en torno de los valores religiosos, ambos presentan argumentos que son esgrimidos actualmente por los principales filósofos a nivel mundial, especialmente desde posiciones ilustradas como la de Habermas o de Fernando Savater, y autores posmodernistas como Derrida o Eugenio Trías, mientras que Frankovich plantea el concepto amplio de la filosofía de religión, que supone, entre otras cosas, que en la época actual hay una tendencia al fortalecimiento de los valores religiosos, lo cual es un hecho innegable. Prudencio ha sostenido una concepción restringida que implica postular un debilitamiento y desaparición de esos valores. Según él, debemos diferenciar a los creyentes de los religiosos. Precisamente por creer en Dios nos hallamos muy lejos del espíritu verdaderamente religioso. Prudencio defiende un concepto de la religión similar a la de Ruppelt Otto como equivalente a lo santo, lo cual implica un replanteamiento radical. Lo santo no se da en el deseo ni en la búsqueda intelectual, solo se da en una visión, en una
intuición. Nuestra época entonces señala es arreligiosa. De la religión solo han quedado formas petrificadas o inertes. ¿Qué era la fenomenología antropológica de Guillermo Frankovich? Guillermo Frankovich fue profesor de filosofía jurídica en la Universidad de San Francisco Javier, en la ciudad de Sucre, donde llegó a ser rector en 1944. Además de abogado, fue diplomático. Su obra se caracteriza por una posición ilustrada y racionalista. Entre sus obras se destacan Supay, donde trata del desánimo de su generación, Los ídolos, que trata de los mitos europeos, Pachamama, diálogo sobre el porvenir de la cultura en Bolivia, donde plantea la carencia de una cultura propia, rechaza el pensamiento europeo colonizador. Ven como yo quiero subrayar, vean, hasta los títulos son muy originales, muy creativos. En ningún país latinoamericano ni europeo se planteaban hacer una filosofía a partir de la Pachamama, pero no en un sentido folclórico ni indigenista, ¿no? Sino en un sentido ilustrado, moderno, como mito. Esa es la importancia de Guillermo Frankovich, que no por nada fue elogiado por nada menos José Gaos, el gran filósofo español después de Ortega y Gasset, que vivió en México y murió en México, pero Gaos tuvo esa generosidad de reconocer la importancia de Guillermo Frankovich como uno de los principales filósofos latinoamericanos. Entonces eso es algo que hay que celebrar nosotros los bolivianos, ¿no? Que un gran filósofo similar a Ortega y Gasset se conozca en Frankovich, uno de los pioneros de la moderna, es algo grandioso. Bueno, eso no quiere decir que tengamos que hacer elogios a estos filósofos. A continuación voy a hacer una crítica a Guillermo Frankovich, una crítica que por supuesto está sujeta a debate. Yo no tengo el monopolio de la razón y siempre digo que desde el punto de vista hermenéutico todo es discutible. En los mitos profundos de Bolivia, Frankovich dice que la fuerza de los mitos son equivalentes a las verdades de la ciencia, pero que deben ser destruidos por la razón. Plantea que los mitos mueren por dentro al desaparecer las circunstancias externas. En general, su concepción filosófica del mito es negativa, es decir, equivalente a conciencia falsa. El problema de este filósofo es que, visto a la luz de la crisis de la modernidad y del pensamiento ilustrado, estas tesis sobre el mito parecen envejecidas. Quizá en su momento histórico dichas tesis tenían validez. Lo que se debe señalar es que la problemática del mito como falsa conciencia requiere hoy de un campo de enfoque y de nuevos matices. Diversos filósofos y antropólogos del más alto nivel mundial conciben una función positiva del mito. Filósofos como Gilbert Durand, Hans Blumenberg, Marcel Guiade y Joseph Campbell dicen que las preguntas pendientes que debemos plantearnos son: ¿cuál es la relación del mito con la conciencia crítica? ¿Debemos dejar a la técnica y la ciencia la desactivación de los mitos en un momento en que pasado se convierte en un museo muerto? Lo que se extraña en la filosofía antropológica de Guillermo Frankovich es la posibilidad de interpretar el mito desde otras perspectivas que no sean equivalentes a su asociación con fuerzas monstruosas o primitivas, sino más bien a otra lógica o forma de racionalidad, a través de la cual la escritura mítica alcance a expresar una plenitud de vida y de sentido. Se trataría hoy, después de la crisis de la modernidad y de la filosofía ilustrada, de replantear el mito como una necesaria dimensión creadora y simbólica. Este planteo no se encuentra en la obra de Frankovich, quien se reduce a indicar que el mito es lo más difícil de erradicar en la cultura boliviana. El problema no es de erradicar, sino de reinterpretarlo y darle una dirección, darle otro sentido. A pesar de su posición filosófica de naturaleza ilustrada y un poco positivista, yo diría totalmente positivista, pues, según la crítica de Roberto Prudencio, no podemos dejar de reconocer sus grandes aportaciones a la filosofía en Bolivia. Entre estas aportaciones hay que destacar su enfoque de los grandes problemas sociales que reclaman una reflexión filosófica. También es justo reconocer sus aportaciones en el campo de la teoría ética y de las cuestiones artísticas. La fenomenología social de Manfred Kempf Mercado. Manfred Kempf Mercado fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Paz de 1942 a 1953. Dio cursos en otras universidades de América Latina, como las de Sao Paulo y Santiago de Chile. Todo esto hay que reconocer, hay que valorar. O sea,
un filósofo boliviano en esos años no nada más daba clases en San Andrés, sino que era invitado a dar cursos de 1 año, 2 años en las principales universidades como Sao Paulo, como la de Chile, Argentina, y sabían discutir con gente como Frondizi, Francisco Romero, Ernesto Maiz Valerí, Leopoldo Sea, Francisco, que eran los principales filósofos en esa época. Pasamos a ver ahora, si les parece, la ontología, y concretamente la ontología de Heidegger, ¿no? Esta corriente también tuvo en Bolivia diversas, claro, porque en todo el mundo dicen, yo estudié con Heidegger, como si eso fuera la gran maravilla de haber estudiado con Heidegger, ¿no? Y parece que uno de los pocos que estudió con Heidegger fue Rubén Carrasco de la Vega, que escribió muchos libros y muy buenos, ¿no? O sea que fue, además de un buen filósofo heideggeriano, alguien que pensó Heidegger desde Bolivia, lo cual me parece muy importante. Entonces la ontología también tuvo en Bolivia diversas expresiones, desde la versión más ortodoxa basada en Heidegger, como Rubén Carrasco de la Vega, hasta las más heterodoxas como las de Jaime Sáenz, basada en la filosofía del ser nacional, igual que la filosofía de los hiperiones en México. Los hiperiones eran Luis Villoro, Portilla, o sea, otra cosa, grandes maestros que trataron también de hablar del ser nacional, basados en Heidegger a partir de lo particular nacional. Entonces, Rubén Carrasco de la Vega estudió en Alemania y elaboró sus tesis doctorales sobre Heidegger y la formulación de la pregunta sobre el ser. A su regreso a Bolivia impartió cursos sobre lógica, estética y filosofía contemporánea en la Universidad de San Andrés. Escribió muchas obras, entre las que se destacan la crítica del psicologismo de Husserl, el problema ontológico en Heidegger, diálogos con Heidegger, aprendamos a filosofar, en 5 volúmenes. ¿Cuál es su interpretación de Heidegger? Este filósofo se caracteriza por un enfoque que resalta la obra del primer Heidegger. El primer Heidegger, recuerdan ustedes, se caracteriza por su acento existencialista, acento que fue criticado por él mismo en su polémica con Sartre. A partir de entonces comienza una nueva etapa, la del segundo Heidegger, que se caracteriza por su antihumanismo. Esto quiere decir que el ser no tiene nada que ver con el sujeto. Es el segundo Heidegger del antihumanismo, ¿no? Y ya se peleó con Sartre. Entonces, lo que nos interesa de Rubén Carrasco es que hay que preguntarnos qué es el ser, qué es el tiempo, pero en la circunstancia boliviana, y sobre todo la conexión entre el ser y el tiempo. Dice, Heidegger es filósofo de una sola cuestión, el problema del ser, pero este problema no es un problema cualquiera, es antes bien la cuestión fundamental de la filosofía, y en el fondo esta cuestión coincide con el destino de Occidente. Quizá lo discutible sea la opinión de Carrasco en sentido de que la filosofía sea de naturaleza occidental. Dice que filósofo que nunca se planteó el problema del ser no puede ser considerado filósofo. Esto es muy radical, como decían que la única manera de filosofar es a lo Heidegger. Para aprender verdaderamente filosofía hay que leerla en sus lenguas de origen, y la mayor parte está en griego y en alemán. O sea que en Bolivia, como no hablamos en alemán, no podemos hacer filosofía, ¿no? En sus palabras. Pero muchos otros filósofos latinoamericanos han opinado también que es imposible hacer filosofía fuera de la tradición europea. El argumento más contundente es de Ferraris, quien dice: si pensamos un poco al respecto sobre esta idea de que no existe filosofía si no es a lo griego, como Heidegger pensaba, dice, esta idea es muy extravagante porque supone que debemos retroceder a ciertas palabras originarias o algunos textos fundamentales, y se pudiera retroceder el momento en que fue constituido el sentido de la realidad en que vivimos. Se puede obtener la conclusión de que la historia tanto del ser como de la lengua sí determina nuestra comprensión. Bueno, para entender esto les voy a referir la polémica actual de Habermas, Carl Otto Apel y muchos filósofos que criticaban a Dussel de que no se puede hacer filosofía original, no podemos hacer filosofía latinoamericana porque no somos griegos. Pues aquí sí que habría que ver que hay una vertiente neocolonialista, ¿no? Yo tengo un ensayo que se publicó en un libro criticando esta idea de Habermas como
eurocentrismo. Habermas es un eurocéntrico, piensa que el núcleo, el centro del mundo, el ombligo del mundo es Alemania y Europa, y que los demás países no existimos, ¿no? Y por tanto, ¿cómo vamos a pensar si no existimos? Esto es eurocentrismo o una forma de colonialismo mental. Pero ahora más que en el pasado tenemos mayores y mejores argumentos para debatir y rechazar el eurocentrismo. No existiría por tanto razones suficientes como para descalificar o subestimar una filosofía latinoamericana. El argumento contra el relativismo no se aplica ya que compartimos el universalismo. He dicho antes, para hacer filosofía en Bolivia hay que ser filosofía universal. Así que si realmente queremos hacer filosofía, de otra manera caeríamos en el fundamentalismo, en el regionalismo, en el indigenismo, el localismo. Esto sé que es muy discutible, pero ni modo, hay que abrir este debate, ¿no? A nadie hace malo discutir, ¿no? El problema es cuando se imponen lineamientos que cierran el debate. Eso sí me parece grave. Y un país donde no hay libertad, pues no se puede filosofar. A pesar de su defensa del origen de la filosofía en Occidente, los 5 volúmenes de Rubén Carrasco sobre Heidegger no dejan de tener un elevado interés y un alto valor pedagógico, sobre todo si se toma en cuenta que en un país como Bolivia resulta un autor poco leído. No hay que interpretar esta obra como simple anhelo de difusión o divulgación de Heidegger, sino de encontrar un camino propio con base en él. Me gusta esta frase de Carrasco. Dice: yo no escribo para mí, ni para satisfacer un gusto o capricho personal. Escribo en Bolivia para bolivianos. La filosofía auténtica es una actividad esencialmente humana y no es posible el aislamiento y el monólogo. Es siempre diálogo, colaboración dialéctica, la pretensión de participar en el gigantesco diálogo de la filosofía de Occidente no puede ser esfuerzo de un solo boliviano. Heidegger será nuestra guía y nuestro maestro durante mucho tiempo, pero ya llegará el día en que empecemos a seguir nuestro propio camino. Nuestra meta final no es simplemente comprender a Heidegger, sino ir más allá de Heidegger. Es una cosa impresionante, ¿no? Como tuvo esa claridad, esa lucidez, como va a decir, no vamos a repetir a Heidegger, vamos a ir más allá de él. Eso implica crear la filosofía, desarrollar los conceptos que elaboró Heidegger, pero en la circunstancia de Bolivia, porque en Bolivia lo heideggeriano no se traduce como el ser en abstracto, sino el ser de la tierra, la Pachamama, la relación con la tierra. Entonces ahí hay un Heidegger bien entendido, me parece. Bueno, para ver otras más les presento una panorámica para que podamos discutir que aunque Jaime Sáenz no era propiamente un heideggeriano, sí leyó a Heidegger, y aunque no era propiamente un filósofo, sí sabía más de filosofía que muchos filósofos, y porque la filosofía no está solamente en los tratados, los libros escritos con la jerga filosófica, sino del ser nacional. Entonces, importante revalorar la ontología del ser nacional. Para Jaime Sáenz hay que comprender a los bolivianos en clave ontológica. Dice que lo que abunda en Bolivia es el boliviano, y por extraña paradoja resulta sumamente difícil encontrarlo. Y esto se debe a que el boliviano se oculta a sí mismo. Esto suena, sí, les debió despertar a ustedes eco en Octavio Paz, porque Octavio Paz dice lo mismo del mexicano, ¿no? Que siempre se está ocultando, siempre está poniéndose máscaras, ¿no? Hasta el subcomandante Matos, hasta ahorita, ¿no? Pues es una característica. Entonces, para decir, es decir, la búsqueda del ser nacional según una filosofía ontológica. Sáenz parece haber leído no solamente a Rulfo, a Octavio Paz, sino también a Sartre y al mismo Heidegger y a los filósofos hiperiones como Leopoldo Sea, Emilio Uranga, Luis Villoro y otros. Entonces, la búsqueda del ser boliviano aparece como el mito de la búsqueda del mar. Por el sentimiento del mar y la presencia del mar, podremos comprender que la patria no tiene límites. Hay una metafísica del mal, pero es una metafísica positiva, ya que uno debe acoger con buen ánimo la maldición.
Tampoco es un conocimiento filosófico del mal, sino una sensación. Con esta idea filosófica de raíz metafísica, la realidad objetiva no es más que una idea de la mente. Sáenz elabora una mitología del boliviano como un conjunto de representaciones imaginarias. Dice que en este mundo todas las cosas son y no son, que ha de ser del hombre muerto, sino una tremenda y formidable realidad surgida en la mente de aquellos que le han dado vida por el simple hecho de creer en él. Los bolivianos son vistos por Sáenz como inventores de fábulas. Hay una alusión al sentir popular como fuente de sabiduría. Es una lástima que la gente no comprenda las cosas en su verdadero alcance, pero dirá también, es una felicidad que así sea, porque de lo contrario no habría lugar para inventar las grandes fábulas y leyendas, ni tampoco para exaltar y comprender estas, sacando de ellas las enseñanzas que servirán de guía a las generaciones por venir. Para Sáenz, en el pasado nacional se puede percibir una otredad sepulcral como construcción festiva y al mismo tiempo trágica de la identidad nacional. Ese otro sepulcral se identifica con personajes místicos y sanguinarios de un estado patriarcal como Mariano Melgarejo. Este deseo de identificación con místicos sanguinarios se relaciona con una necesidad para solucionar por medio de la guerra las insatisfacciones emocionales de los bolivianos. Hay que subrayar que en esta mirada del ser nacional se anticipa una visión filosófica posmodernista como restitución puramente imaginaria de una gran herida social. Dice García Pavón, un crítico de Sáenz, que más aún en la guerra, en las derrotas bolivianas que han quedado marcadas como heridas en el imaginario social, es donde Felipe Delgado propone una restitución de lo nacional. Sáenz se centra en las secuelas de la Guerra del Pacífico, el conflicto bélico por el que Bolivia perdió todo acceso al mar y que ha dejado de mayor impacto en el imaginario social. Si les parece, podemos abrir una ronda de preguntas, comentarios de ustedes, porque yo seguiría para completar esta panorámica de la filosofía en Bolivia con el desarrollo de la gestión del marxismo, el marxismo de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de René Zabaleta. No sé si les interesa esto, pero les digo, como esto es una charla, a mí me gustaría que oírlos a ustedes. Así que les doy la palabra y luego, si quieren, podemos continuar con Marcelo Quiroga o Zabaleta. Sí. Bueno, yo leí varias veces ediciones sobre Heidegger y confieso que no he acabado de entenderlo. Nadie. ¿Cuáles cree que sean los filósofos bolivianos que han sido influidos por la obra de Heidegger? Rubén Carrasco de la Vega y Jaime Sáenz. Esos son. Carrasco ha escrito 5 libros sobre Heidegger. Claro, en un sentido más de transcripción, porque como alumno dice que era difícil entenderlo a Heidegger, oírlo y leerlo, pues nadie lo entendía. Entonces yo creo que fue admirable el trabajo de Carrasco de parafrasearlo, traducirlo prácticamente al boliviano, bueno, nada más era al español, ¿verdad? Han habido traductores del español de Heidegger como José Gauss, ¿no? Pero tampoco era una traducción buena. Entonces Carrasco, yo no he leído los 5 tomos porque no existen, no se los encuentra. Solamente he conseguido 2 de estos libros escritos por Carrasco y es realmente admirar el esfuerzo que hizo de hacértelo entender muy bien a Heidegger, ¿no? O sea, todas sus tesis están bastante bien explicadas, ¿no? Y el otro, Jaime Sáenz, que lo interpreta a Heidegger para entender el ser nacional, el ser. ¿Cuál era la idea de Heidegger importante? La del ser nacional, ¿sí? Y sin caer en el nacionalismo, porque a Heidegger ahorita se los rechaza porque dicen que fue un filósofo nazi, ¿no? Fue rector cuando estuvo Hitler, lo nombraron, pero su filosofía se deformó en el sentido de hacer una apología de la raza y de la tierra, por eso cayó en el nacionalismo metafísico y hasta fascista. Sáenz nunca llegó a esa deformación. Cuando Sáenz aplica a Heidegger en México, está pensando en el mar. O sea, sin mar, los bolivianos no somos nada, pues. ¿No? O sea, ¿qué podemos ser? Toda nuestra libertad, nuestra esencia, nuestra naturaleza está en el mar es nuestra identidad. Entonces, muy buen heideggeriano Jaime Sáenz, porque supo captar lo principal de la filosofía
de Heidegger, que es esta asociación con la naturaleza, ¿no? Entonces digo, esa sería mi respuesta. Si tienen otra pregunta o comentario. Esta mitología sainziana sigue vigente. ¿Perdón? La mitología sainziana, pues lo planteas como una mitología sainziana, sigue vigente, o sea, no ha quedado, digamos, en un recoveco. Para muchos lectores actuales de Sainz, o sea, tomar en cuenta la noche sainziana, o sea, la destrucción del mundo de Sainz, es un mito, ya, que no concuerda con la realidad nacional. Desde el principio, ¿sigue vigente o no? Yo creo que sí, es muy vigente, cada vez es más vigente. Desde sus novelas, como Felipe Delgado, es admirable, es decir, sus poesías, ¿no? Sobre la noche, la piedra de mano, todo lo que ha escrito, justamente Ada Zapata, que está aquí, la que organizó esto, me llevó a la casa donde vivió Jaime Sáenz y sus parientes que todavía están ahí, y es como un museo la casa y tiene la piedra de mano ahí, tiene sus... es algo... Sí, esto está muy vivo Jaime Sáenz. El otro día yo fui a la librería Plural, y esa que está ahí en la Santibáñez, cerquita de la plaza, y dije, bueno, aquí mis libros no han llegado, ni van a llegar, ni creo que lleguen algún día, ¿no? Ni modo. Entonces, son las... Pero no me refiero a Sáenz escritor, sino al mito, la construcción del mundo sainziano. Es que ese es para mí, es que estamos en un momento de crisis de la modernidad. Y cuando hay crisis de la modernidad, entra en crisis la ilustración como pensamiento cientificista, racionalista, y esto hace que revaloremos el mito. Entonces, todos los autores bolivianos que han hablado del mito como algo negativo, hay que revisar, hay que criticar y ver, traducirlo en términos positivos. O sea, el mito no siempre equivale a la superstición, a las creencias como la brujería, y Jaime Sáenz, por eso me encanta, porque la teoría humana es una apología de la brujería, pero eso lo hay que entender no en sentido negativo, no como equivalente a la superstición, sino como una necesidad que tenemos de creer en algo. Si no creemos en algo, ¿en qué vamos a creer? O sea, ¿cuál es la tradición, la cultura en Bolivia? Es fundamentalmente mítica. Nosotros no tenemos racionalismo, no tenemos un Kant, no tenemos una revolución francesa. Nuestra modernidad no es europea, nuestra modernidad es más barroca, más mítica, no es racionalista. ¿Por qué Franz Tamayo criticó al positivismo? ¿Por qué el cientificismo no ha tenido éxito en Bolivia? Justamente porque prevalece el mito, la racionalidad mítica, que no es el irracionalismo. Es otra forma de racionalidad, y esto lo captó muy bien Sáenz. Por eso le decía que cuando fui a la librería Plural, les pregunté, bueno, ¿y qué es lo que más lee en Cochabamba? Jaime Sáenz. Me dijo, bueno, pues por algo, ¿no? Si es el más leído es porque realmente pues tiene sentido lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, totalmente estoy muy convencido de que el mito es actual, está vivo, y es lo que debemos pensar los filósofos. ¿Sí? No, si me das es que la pregunta es muy compleja, ¿no? Tarea para un semestre, para un seminario, sería largo, ¿no? Pero es interesante. Pero hoy creo que no solamente en Bolivia, sino en todos los países latinoamericanos, lo que está en crisis es esa idea de la ciencia, el racionalismo, la técnica, el progreso, la idea del progreso. El mito se opone al progreso. El progreso, el desarrollo, esto que están haciendo en Cochabamba o en La Paz, cualquier ciudad, destruyendo todo lo verde que hay, la naturaleza, todo eso que es equivalente al progreso es un fracaso, es un desastre. Eso es lo que está mal, eso es lo que está en crisis. No debemos creer en esas ideas que nos dicen que por el progreso, que hay que sacrificar el tifnis, que hay que sacrificar a los indígenas. Eso es nazismo, para decirlo en palabras así rudas, ¿no? Es equivalente al etnocidio, a la destrucción. Entonces, a lo que se opone a todos es el mito. Hay que recuperar el mito en el buen sentido de la palabra. Es lo que yo creo. Buenas tardes, estoy muy de acuerdo con usted en la parte en la que conseguimos la parte de modernidad de manera incorrecta, en más priorizar el mundo contemporáneo norteamericano, tal vez, pero más de industrias
lo que yo estoy diciendo, no hay que hacer filosofía nacionalista, ese es un error, justamente el mérito de estos filósofos cuando han llegado a ser realmente filósofos profesionales es cuando han salido del provincialismo, del nacionalismo, y han podido filosofar como se puede filosofar en Alemania o en Francia. Eso es ser universal. El único sentido de la filosofía es ser universal. Pues hay que olvidarse de lo nacional, porque eso lleva a lo caduco, a un nacionalismo cerrado, provinciano. ¿Sí? Sí, Gustavo. De todas maneras, bueno, yo no soy filósofo, ni soy un conocedor a fondo de la problemática filosófica, pero cuando tú haces referencia al tema del ser, y el ser nacional, de alguna manera se está pensando, puede ser con categorías universales, pero se está pensando en la dimensión también local. Y ahí hay un tema que a mí me parece importante, que digamos, no ha estado hasta donde yo puedo verlo, presente en la tradición filosófica boliviana, y es el tema del ser nacional como el mestizaje, como ese encuentro brutal, si se quiere, entre el mundo que llegaba de España, cuando la colonia, y el mundo indígena que se encuentra, que también es la realidad de México, ¿no es cierto? Ese encontronazo brutal de colonización, pero también de construcción de un nuevo ser, ¿no? Y que eso, si es así, nos plantea hoy una problemática tremenda de reflexión, porque nos lleva a preguntarnos quiénes somos, ¿no es cierto? Y en un tiempo en el que hay respuestas desde el indianismo, desde el indigenismo, pero no desde la perspectiva de encuentro, imbricación, aunque ha supuesto dominación, pero también ha supuesto construcción. Entonces, el ser, no sé si esta dimensión también debería ser planteada, por lo menos a mí me mueve a una preocupación en este sentido hoy en Bolivia. ¿Quiénes somos? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Justamente la idea de ser universal y hacer filosofía universal, no fundamentalista, no nacionalista, no indigenista, es que la palabra está muy prostituida, eso del mestizaje. Bolivia tiene una connotación negativa, por eso yo he preferido hablar de filosofía barroca, porque me familiariza más con la filosofía de Zavaleta. Zavaleta al mestizaje no le llamaba para no pelearse ni que lo critiquen, si era un ídolo, porque él se iba a poner la soga al cuello. Entonces prefiero hablar de hibridez o de, ¿cómo le decía? Sincretismo, sí, era muy fino para, no utilizaba esa palabra mestizaje, pero yo hablo de barroco, como equivalente al mestizo, ¿no? En el buen sentido, como se usa en México. En México no da vergüenza ser mestizo. Y es un orgullo sentirse mestizo. Entonces, como yo ya casi he hecho mi vida en México, no puedo discutir libremente con los mexicanos o los filósofos y no me van a linchar, no me van a colgar de un farol, ¿no? Porque estamos de acuerdo de que en algún momento en Bolivia también se va a reconocer la parte positiva del mestizaje y no nada más la parte negativa, ¿no? Si vemos los mestizos en Bolivia han sido realmente gente como Simón Patiño, ¿no? Los explotadores del pueblo. No, pues ese tipo de mestizaje mejor olvidarse, ¿no? Pero el mestizo, como el barroco, es a lo que está por construirse. Entonces ahí tú tienes toda la razón, porque es el ser realmente de Bolivia, el ser que sale de una fusión de culturas. El barroco es el mestizo en el buen sentido, como que no somos indígenas, pero totalmente no somos españoles ni europeos, somos una fusión. Y tienes toda la razón, tenemos un nuevo ser, o sea, un tercer elemento, no es simplemente la oposición indio-no indio, sino que es el barroco una nueva identidad que nos cuesta reconocer. Cada vez me meto más en la filosofía de la época colonial, Charcas y todo. Ahí se generó la matriz realmente de lo que es Bolivia, como el ser mestizo, criollo, es el ser barroco, ¿no? Pero sobre esto yo tengo mucho cuidado, porque sé que enoja mucho a la gente, ¿no? Cuando se habla del
aprendizaje, prefiero no entrar a eso, pero mis libros son sobre filosofía barroca. Es decir, si algo como filósofo yo podría aportar, porque yo ya estoy en los 60 años y no puedo decir simplemente, repito lo que mis maestros filósofos me han enseñado, ¿no? Me han dicho, tú tienes que hacer tu propia filosofía, no nos andes repitiendo, ¿no? Yo trato de hacer una filosofía, aunque todavía muy modesta, es muy difícil hacer filosofía original, pero si en algo he hecho un aporte es hablar de una filosofía barroca. Y eso en México, en otros países latinoamericanos, sí pega, entonces tiene efectos, ¿no? En Bolivia no. Sí, sí. Fíjense dos pequeñas observaciones. Lo primero, lo del mar. Sí es cierto que es un sentimiento patriótico que mueve a todos los bolivianos, pero mi observación es la siguiente. El mar se perdió en la guerra del Pacífico en 1879, pero se perdió Monsanto. Y yo pienso que es necesario utilizar la realidad y mirar que recuperarlo así como un sentimiento, o sea, sí como un sentimiento idealista, utópico, pero en la realidad recuperarlo no creo que sea algo que esté en nuestras manos. Era lo primero. Y lo segundo, lo que usted decía del nazismo. El nazismo ha sido la primera ideología, en realidad, de imponer leyes ecológicas contra el maltrato de los animales, y no hay que satanizar el nazismo. O sea, satanizarlo no me parece correcto, solo por Hitler. En sí el nazismo tuvo un florecimiento muy grande que convirtió a Europa, a Alemania, en una superpotencia del 33 al 39. Justo antes de que Hitler pierda los tornillos, ¿no? Al entrar el 1 de septiembre en el 39, en la Segunda Guerra Mundial. Pero me parece que no satanizarlo así como tal, no estoy de acuerdo. Esa era mi opinión. No, a tu segunda cuestión, pues no puedo yo decir nada, no puedo pensar porque es tu punto de vista, un comentario, y yo respeto una porción que requiere de la mía. Pero a la primera pregunta que me hiciste sí podría responder. Claro. Lo del mar, ¿no? Claro, lo del mar. Yo creo que eso puede ser. Estando en México me envió su última novela, Adolfo Cáceres, que es sobre el mar y que me dice que ya se ha publicado. Y me pidió un prólogo. Yo le escribí, como si él quería saber mi punto de vista. El otro punto de vista era de Carlos Mesa. No quiere decir que yo sea comparable a Carlos Mesa, pero el tipo es mucho mejor que yo, tiene más experiencia y sabiduría que yo. Pero en mi modesto punto de vista, a mí me parece que la pérdida del mar fue una injusticia. Y eso lo escribí y le dije que los chilenos se han apoderado por la fuerza y la violencia, y eso es injusto. Eso no les podemos perdonar a los chilenos. O sea, el derecho internacional ahí sí que se tiene que censar. Al ejército prusiano, la población prusiana, que era una ventaja estratégica al mar. Sí, pero no les da la razón el hecho de haberse apoderado por la violencia y la fuerza a los chilenos. Eso sí me parece que hay que oponer nosotros y seguir sosteniendo las necesidades de reivindicar el mar. Ya. Dígame, ¿en la realidad se podrá? Pero es que no todo es realidad. Los filósofos diferenciamos lo que es real y lo que es ideal. Y en el sentido ideal es por eso digo, si no damos, ¿para qué la filosofía? Si nomás vamos a aceptar, como tú dices, lo real, entonces nos conforman, nos cruzamos de brazos, que hagan lo que quieran, que nos invadan los chilenos, ¿no? No, pues no podemos aceptar. Hay un principio de la justicia que es un ideal. Lo injusto se debe de reparar, no podemos conformarnos que por ser abusivos ya nos dejemos someter. No, eso no puede ser a nadie. Hasta tú le pateas a un perrito y el perrito te va a morder, ¿no? Nadie reacciona pasivamente. Perdón, sí, pero creo que lo del mar no ha estado planteado en términos, digamos, de hecho histórico, ¿no? Sino fundamentalmente como un imaginario que está presente en la sociedad boliviana, ¿no? Como algo que está presente en la vivencia, en la perspectiva, en la visión de la sociedad boliviana. No es tanto en el sentido de un hecho histórico que hay que resolverlo de una manera o de otra, que eso
sea correcto, incorrecto, bueno, malo, nos ayude o nos perjudique, es un elemento que está en nuestro imaginario. presente. Yo en vez de imaginario le llamo una utopía necesaria, positiva. Hemos hablado del mito. Claro, el mito es un mito, algo ideal, algo utópico que podrá no ser real en el presente, pero algún día va a ser real, tiene que ser real, porque si no... En el identitario boliviano, ¿no? O sea, Exacto. más allá del análisis, así pueda rayarse en el chauvinismo, Claro. o en un peso ético completo, o sea, todos, o sea, crecemos marcados con recuperemos nuestro mar, o sea, en un momento dado se nos ha metido, o sea, no importa si es colegio fiscal, particular, si es el campo, si hemos hecho el servicio militar, no lo hemos hecho, está claro, en un momento dado sale y de manera casi instintiva. Y aún partiendo de esos elementos constitutivos del identitario, en un momento mencionas a Octavio Paz, que el laberinto de la soledad ya empieza a hablar acerca de este abigarramiento. Zabaleta se le adelantó un poco también, no sé en realidad eso, pero esa construcción del identitario boliviano, o sea, de esta identidad boliviana, se la puede extrapolar a todo el continente, como se podría hacer con el laberinto de la soledad y la construcción del Chilango, o sea, de un nuevo momento, o sea, ya más allá del boliviano como nación, también en su proceso de reconstrucción, o sea, él mencionaba eso del boliviano migrante, o sea, que a partir del 80 se da con mucha fuerza en la construcción de eso, tenemos muchos migrantes, y en su retorno también hacen una nueva construcción, o sea, trayendo cosas de otros lugares y demás vainas, pero también un abigarramiento de otras culturas, o sea, la música, la cumbia, nuevas literaturas, nuevas visiones artísticas, la construcción kitsch que se da en la arquitectura, los cholets y todo lo demás. ¿Crees que hay un retardo histórico entre lo que cuando te plantean el Octavio Paz a los chilangos norteamericanos, creando esta cultura kitsch, este choque, o sea, los sombreros, modo de vestir con los pantalones hasta arriba, el nuevo tipo de baile, o sea, y nuestra construcción del cholo boliviano, con los cholets, los kitsch y demás cosas, o sea, es como si hubiera habido un retraso del tiempo de unos 30, 40 años, ¿no? En general, de lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo. Y matizaría nada más que no es exactamente hacer una filosofía del ser boliviano como hace filosofía del mexicano Octavio Paz. Octavio Paz ya se le pasó la mano, ya hace una metafísica, o sea, no, pues tampoco hay que llevar a las cosas a su extremo, ¿no? Descontextualiza y deshistoriza y lleva casi al folclorismo y al ridículo pues la idea del mexicano, porque ya el mexicano no es el pachuco pues de los años 30, 40, el que migraba a Estados Unidos, no es ese. No podemos caer en caricaturas pues del boliviano a la manera de Octavio Paz, a sus ideas de la chingada, el hijo de la chingada, todo eso es muy criticable en Octavio Paz, así nos explica filosóficamente, ¿no? Eso es muy folclórico, muy exótico, no puedes caer filosofía. Entonces, estoy de acuerdo contigo cuando señalas que el elemento del cholay o del mestizo, el barroco, tiene que ver con la problemática social, la migración. Son problemas que tienen que entrar al discurso filosófico para dar cuenta de todos los nuevos procesos que están dando de imbricación o de abizagamiento, ya no como en la época anterior, ¿no?, de la modernidad, sino en la posmodernidad, lo que estamos viviendo a partir de las cuestiones estas de la globalización, ¿no? Es muy complicado. O sea, yo les digo a mis amigos, venir a estudiar a Bolivia todo lo que hace la globalización sí que realmente es una fortuna, es una mina de oro, porque nadie ha estudiado todo, y uno sale a la cancha y sale a los mercados y viaja un poco por el campo y dice, ¿y por qué esto no se filosofa? ¿Por qué ni siquiera se explica desde el punto social de estos procesos migratorios, de estos cambios que se dan en la identidad, la música, el arte, el mestizaje? Todo eso es lo barroco. Hasta le puse yo una palabra para ver que no estamos en el siglo XVII como en la época de Charcas, ¿verdad?, sino en la globalización. Lo barroco se traduce como neobarroco, es una nueva forma de mestizaje de acuerdo a la nueva modernidad de la globalización, todos estos nuevos contextos simbólicos, ¿no? Porque
entre los Dagay-pampeños, por ejemplo, no bailan sus bailes típicos como Dagay, porque ya no existe, ya se perdió su imaginario. Ahora bailan y cantan como lo hace cualquier grupo étnico de otro lugar, ¿no? Entonces, ya no sabemos qué está pasando. Todo eso es algo que hay que investigar, hay que pensar, porque es muy importante. Tenemos una pregunta más de Cari. Una pregunta, tal vez más como para animarte a comentar más acerca de esas nuevas corrientes, teorías, nuevas visiones, teniendo en cuenta que al final, bueno, mucho no va a estar de acuerdo conmigo, pero la construcción del país, lo nacional, los límites y esas cosas son construcciones muy artificiales, bastante humanas, ¿no? Porque el país, digamos, los animalitos, las plantas, no saben de límites, por ejemplo, del país, ¿no? Entonces, nosotros somos los que nos usamos mapas y nos está haciendo hoy día, hemos acordado con los vecinos los límites del país. Habrá filósofos de América Latina y de Bolivia que han trascendido esa cosa de definirnos como algo nacional, como algo universal, y ver más allá, digamos, como un grupo de hermanos que vivimos en un planeta. Claro que hay, y esos son los posmodernos, pues, desde filósofos posmodernos hay, pero también hay novelistas, poetas posmodernos, todos los que dicen que ya hay que ser como seres universales, globales, seres de todo, le llaman la ciudadanía global, universal, es decir, ya sin arraigo local, ¿verdad? Entonces, sí hay, y esos desgraciadamente son los que más abundan. Y los jóvenes que se visten como si estuvieran en Francia o Estados Unidos, ¿no? Mujeres que sí están pensando en irse, no quieren reconocer que existe la tierra. Ese es un extremo, o sea, eso es una nueva forma de enajenación y es la más peligrosa, ¿no? Porque es la pérdida total de la identidad, sí. Así, y conozco filósofos que vale más no mencionar porque nos enojan mucho cuando se les dice que son cosmopolitas. Los filósofos cosmopolitas en otros países se llaman posmodernos y son los que no quieren nada, no tienen nada, dicen que nada tiene valor, todo lo que es la tierra no tiene valor. Yo creo que es una posición extrema que es propio posmoderno, o sea, posmoderno de que está de moda, pues, que todos somos universales, que todos somos, ya hay que olvidarse de las fronteras, que hay, como tú dices, de los imaginarios, pero otra vez volvemos a lo mismo, si no tenemos imaginarios, mitos, si no tenemos, entonces, ¿qué somos? Somos máquinas, ¿no? Una sociedad líquida, ¿no? Exacto, una sociedad líquida, con amor líquido y educación líquida, todo cosmopolita, ¿verdad? Que todo se evapora, nada es fijo, que la tierra se evapora, se evapora la identidad también, digo yo, no podemos aceptar eso, ¿no? Es muy difícil la filosofía porque hay que prever que no podemos caer ni en el fundamentalismo, en el localismo, pero tampoco en este cosmopolitismo, ¿no? Entonces, eso es por encontrar un término medio que es la filosofía barroca, filosofía que no se va a los extremos, ¿no? Si te contesto, si no, puedes dar tu punto de vista, que sí, si les parece, quisiera terminar
refiriéndome a una filosofía que tiende a ser así una filosofía ni totalmente fundamentalista ni totalmente universalista, que es una especie de ontología de un filósofo muy poco conocido, que es Joseph Sterman, que trabaja en La Paz, porque sí creo que es importante, pues porque a Quiroga Santa Cruz, a Zabaleta, a veces ya los conocen mejor que yo, ¿verdad? No tiene caso que vayamos a repetirlo, pero creo que a este sí vale la pena. Si están de acuerdo podemos pasar a eso, si no seguimos discutiendo, no sé, como ustedes digan. La otra parte es el marxismo también, me parece importante, pero también ya es conocida toda la historia del marxismo en Bolivia, ¿no? Sí, Claro que, hay una pregunta. a ver, por favor. Una pregunta referente a lo que decía en la siguiente ratito sobre cambiar el discurso de fronteras y demás, que eso genera un tipo de violencia. Yo creo que sí, bolivianos, chilenos, pero sí. Pero también estamos también olvidando el hecho también de la religión, ¿no? Y más que ahora es un conflicto más presente con lo que pasó con Jerusalén también. ¿Cómo podríamos solucionar, cómo podríamos la conclusión ante ello? Estamos repitiendo los mismos errores que repetimos en la premodernidad, seguimos viviendo en Internet, más moderno. Estamos, cuando hablamos de posmodernidad, y si vemos ahorita cómo estamos edificados, cómo todos vivimos en miedo y demás, no estamos hablando otra vez de una premodernidad. Entonces me pregunto ahorita. Uy, para eso yo me he roto la cabeza casi 20 años, es un test de doctorado, filosofía de la posmodernidad en la UNAM. No puedo responder porque es muy difícil. Pero en todo caso sí, desde el punto de vista filosófico, no podemos nosotros aceptar que puede haber reconciliación entre bolivianos y chilenos, o entre serbios y bosnios, o entre lo que sea, pues. No puede, no podemos. La filosofía no es simplemente querer que todos seamos buenitos y que vivamos en paz. Eso es absurdo, es imposible. La filosofía lo que explica es lo difícil, la imposibilidad de convivir, de vivir pacíficamente. Para los filósofos el mundo es guerra y estamos en guerra, porque es la naturaleza humana estar en guerra. Siempre va a haber amigos y enemigos, no se puede. Y la religión, pues lo que ha confirmado es eso, el fracaso de la religión. ¿Por qué la religión está en crisis? Porque se puede resolver todo y no ha resuelto nada, pues entonces ya nadie cree en la religión, ¿no? Entonces, no sé, pero si tú tienes otro punto de vista, pues qué bueno, o sea, está bien. Lo que me gusta de la discusión es que cada uno tenga su propio punto de vista y cuanto más diferente, mejor. Sí, Gustavo. Un poco en esto de hacer sugerencias, cosas así. Me he quedado pensando un poco en lo que ha dicho nuestra compañera, pero que también un poco ha salido, y es un poco a veces preocupación de los más jóvenes también, ¿no? Y es esta problemática del ser universal, ¿no? Pero yo creo que no hay por qué, es mi opinión personal, no creo por qué hay que plantearse que es uno o lo otro. Somos los dos. En el mundo contemporáneo, a mi modo de ver, no podemos integrarnos en el mundo universal, debemos ser universales, somos seres humanos, ¿ya? La dimensión de lo universal, pero desde lo que somos. O sea que hay también una dimensión de lo local. Si yo me siento universal, como creo que digamos me siento, ¿ya? Y eso quiere decir que me siento muy amigo de la gente de Chile, como de la gente del Perú, de todas partes del mundo, ¿ya? Lo hago como boliviano, como lo que soy, ¿no es cierto? Como este barroco. Tal vez esa es también una de las características del barroco contemporáneo, lo extraño de cruzar, ¿no es cierto?, en un encuentro rarísimo entre lo pequeño, pero es al mismo tiempo, ese pequeño es universal, ¿no? Entonces, me quedó un poco esa preocupación porque Claro. Sí, es que luego cuando yo hablo puede que se malinterprete y se piense que es lo que estoy diciendo es que lo opuesto al nacionalismo es el particularismo, como si fuera una dualidad, como si fueran opuestos, que no sé cuál. No, lo que habría que aclarar es eso, que tú lo aclaras muy bien, Gustavo.
ser particular es ser universal. En realidad no existe la particularidad, existe solamente el boliviano, es universal, no hay más, porque su ser particular es universal. Sartre lo dijo muy bien, el singular es universal, sea judío, sea chino, sea lo que sea, pero justamente cuando uno reafirma su ser singular, o sea, en el caso de la identidad boliviana es cuando es más universal. Por eso a mí me gusta mucho Jaime Sáenz, porque eso es lo que él aportó como novelista a través de su novela y su poesía, es una verdadera universalidad. Y el mar para él era pues, algo que era fundamental, sin mar no hay identidad, pero él estaba por una utopía que era general, no era así, nomás su ranchito, su lugarcito, su acequita, ¿ves? Para ir a bañarse, no, para nada, no era una cuestión física, ¿no? Era más heraclitiana, pues heraclitiana en el sentido de los presocráticos, que era una forma de identidad con lo otro, ¿no? Entonces yo creo que ya está claro eso de lo universal y lo local, no creo que nadie lo haya entendido de otra manera, entonces estamos todos de acuerdo en eso. Y qué bueno que se entienda eso, porque así se entiende mejor esto del barroco. Y ojalá, digo, en mi próxima visita sea para que profundicemos en eso del barroco, porque es, no porque lo digo yo, sino porque en otros países latinoamericanos se está estudiando la filosofía del barroco como la verdadera filosofía latinoamericana, ¿no? Ya ha entrado en crisis la filosofía de la liberación, dentro de un Dussel, ¿no? Entonces, ahora se habla más así de otra manera. Si tienen más preguntas, o pasamos y cerramos, terminamos con esta idea que les decía. Tal vez ser un poco más sucintos, Sí. y luego tal vez unas últimas preguntas. Como ustedes prefieran, yo estoy abierto a la discusión y si quieren yo me quedo hasta las 5 de la madrugada. Ya, perfecto. Por ejemplo, hay que ser a la vez locales y universales, me parece una obviedad. Y la filosofía creo que lucha contra esas obviedades. Lo que decía la compañera plantea un problema bien interesante, pero que no está bien construido tal vez. Es el hecho de que las fronteras geográficas de Bolivia ya no terminan en el Estado, ¿no? A nivel supranacional, el boliviano vive en Buenos Aires, vive en Miami, vive en Madrid, vive en Sao Paulo. Ya no está solamente en ese sector, pero además a nivel infra, la idea del ser nacional se ha vuelto muy compleja. Yo creo que no podría ser ni siquiera por parte de esta ontología, porque ahora descubrimos de que hay otras formas de identificación política y étnica que no pasan por lo nacional, sino con eso que se llama, todavía de una manera oscura, los pueblos indígenas originarios. Entonces tenemos el hecho de que la idea de los bolivianos se ha vuelto muy complicada, tanto por los procesos de globalización como por el proceso político que ha cuestionado esta forma que se Estado-nación. Entonces yo creo que ese es un poco el problema, ¿no? Y es un poco difícil atacarlo, pero me parece muy sugerente la idea del barroco mestizo, que puede ser efectivamente una de las partes. Lo que dice está es que a pesar de esta descomposición de la idea del Estado y de la nación, los nacionalismos están viviendo su mejor época en Bolivia. Tenemos un nacionalismo político también en el mundo. Entonces descompone la idea del Estado-nación, pero el nacionalismo boliviano, esta vez encarnado en el movimiento al socialismo, está por ejemplo, e interpela con mucha eficacia, tanto que se diría que está en nuestros propios genes culturales nacionalismo. No, me parece que estamos pensando filosóficamente a nivel grupal, ¿no? O sea, ustedes están haciendo aportes a lo que
yo he planteado y me satisface mucho porque se complementa. Hay más acuerdos que diferencias entre lo que estamos discutiendo. Y sí es cierto esta idea de reflexionar o filosofar más allá del Estado-Nación. Y eso no tiene nada, no solamente tiene que ver con una problemática geográfica, territorial, como bien dices, no es una cuestión geográfica, es una cuestión filosófica en el sentido amplio de que ha entrado en crisis todo lo que es la idea de soberanía. Es decir, realmente la crisis del Estado-Nación no es algo exclusivo de Bolivia, es un problema grave a nivel mundial. Y lo que se produce como reacción a la crisis del Estado-Nación, o sea, la crisis del Estado basado en la soberanía, en la idea de una democracia con un poder legislativo, ejecutivo y judicial, no es el nacionalismo. Ahí sí estaría poquito en desacuerdo contigo, nada más. Lo que me parece que es mejor reacción al nacionalismo, y es lo que está mostrado en la experiencia histórica, es el multiculturalismo. Entonces, el barroco tiene más relación con el multiculturalismo, porque la crisis del Estado-Nación genera fragmentación y nuevas agrupaciones culturales, o sea, nuevas mezclas o mezcolanzas o ensaladas entre las culturas, y esto se llama el multiculturalismo barroco. El multiculturalismo barroco es la idea de que como ya no hay Estado-Nación, y ya el boliviano, bien lo has dicho, está en San Paulo, está en Estados Unidos, está en cualquier lugar del planeta puede estar, pero se ha vuelto una multiculturalidad de identidad, ya no es nacional, es multicultural en el sentido de que la multiculturalidad es una tolerancia hacia las otras culturas diversas. Entonces lo que tenemos que filosofar es la idea de la tolerancia, porque así como existen etnias, o sea, grupos étnicos, ¿no? La multiculturalidad no se reduce a lo étnico, porque la idea de una identidad multicultural implica la idea del mestizo, la idea del barro, pues lo señalas muy bien y me gusta, porque eso es aceptar que podemos convivir indígenas y no indígenas, clase media, clase baja, clase alta. Así como es imposible que exista un país de jailones, tampoco es posible un país de puramente indígenas, que no tolere a las clases medias o gente que no comparten el punto de vista indígena. Pero ahí estamos hablando que en lugar de una construcción de la identidad es un proceso de exclusión. Yo me adscribo a esa multiculturalidad, o sea, yo elijo ser, no sé, boliviano visto, ya que vamos a necesitar varias cosas por ahí, o sea, no se da una construcción como tal. Tampoco. Multiculturalidad es un concepto polémico, muy cuestionado, muy discutible, no solamente en filosofía, en ciencias sociales, que realmente está asociada al ámbito anglosajón. Los negros, los musulmanes en Estados Unidos ha tenido una dimensión negativa, pero no todo multiculturalismo es negativo. Para mí el multiculturalismo positivo es el multiculturalismo barroco, o sea, el que es adecuado a la realidad de América Latina. Un poco para ver, es que yo he visto en otros países que sí es posible una coexistencia basada en la multiculturalidad, en el respeto a las diferencias. El problema del nacionalismo es que no acepta al otro la diferencia. La multiculturalidad, por ejemplo en Canadá, los indígenas de la zona esa del polo, los Nuit, ¿no? Son perfectamente compatibles dentro de una multiculturalidad y aceptando su diferencia como grupo autónomo, grupo autóctono, porque tiene autonomía política, cultural, social y lingüística, que es lo mismo que los zapatistas en Chiapas. Plantean una multiculturalidad basada en la autonomía política y no solamente lingüística, sino social. O sea, autogestión de sus propios recursos. Y sin... ahí el pluralismo no, adelante. Sí, no, yo puedo aprender de lo que tú estás diciendo, está muy bien.
propone la coexistencia de varias culturas en un mismo territorio, sobre todo si estas culturas son minoritarias. El concepto del barroco que tú estás manejando es cualitativamente distinto, porque supone una No, ahí sí, no estoy de acuerdo. Es contra la fusión, contra la asimilación. En México hay un debate fuerte entre interculturalistas y multiculturalistas. Toda la educación intercultural en México, igual que aquí se ha tratado de hacer con la política educativa nacional, intercultural, bilingüe, ¿no? Asimilación, fusión, yo estoy en contra de eso. No debe haber fusión, ni integración, ni asimilación, porque eso es negar la diferencia. Porque si alguien no le da la gana de no alfabetizarse, pues tiene derecho, tiene libertad, ¿por qué se lo va a obligar? Igual la situación que mencionar será hoy en día por los temas de migraciones. Poco escuché un amigo que tenía, usted me decía, yo nací en Oruro, pero me siento más paseño, pero he vivido toda mi vida en Estados Unidos, me siento más estadounidense y comparto mucho también con los chilenos respecto a los del mar, pero también he sentido un poco el sentido de nación ahí también. Hay gente, por ejemplo, no serán bolivianos, pero la causa en sí, que están aflorados en, digamos, lo del mar, los une. Eso no sería una especie de multiculturalidad, tal vez, unirse mediante una causa también. Es que multiculturalidad no es unirse, no es fusionarse, es aceptarse en la diferencia, reconocer que somos diversos, siempre vamos a estar en guerra, siempre va a haber enemigos y amigos. Convivir con el enemigo es lo más difícil, porque eso es abrirse a la tolerancia, aceptar que otros pueden tener razón. Y otra vez volviendo a lo del compañero, porque me encanta discutir, estamos debatiendo. Su punto de vista me parece sólido y lo voy a cuestionar, ya sé cómo me cuestionan, ¿eh? Pero hay otro concepto, además de barroco y multiculturalidad, que puede explicar, que es la hermenéutica. La hermenéutica, para ver que no hay fusión ni puede haber asimilación, tiene que haber respeto a la diferencia y ahí tiene que haber hermenéutica, es decir, posibilidad de ponerse en el punto del otro, en el punto de vista del otro, ponerse en los zapatos del otro. Nosotros que trabajamos en una universidad pedagógica, siempre decimos, como maestros, nunca vamos a decir que tenemos la razón, que siempre podemos equivocarnos, que hay que escuchar, que el alumno puede tener derecho a discrepar con el maestro, y eso es abrirse a la hermenéutica. Hermenéutica quiere decir ponerse en los zapatos del otro. Por favor. Más yo le pregunto un comentario, perdón que discreto un poquito con usted en esto de que la filosofía debería estar discutiendo el multiculturalismo, porque pienso que en Latinoamérica, en especial en Sudamérica, se ha dado ya un paso más en eso, no se está ya en el multiculturalismo, se ha superado el multiculturalismo, porque se asume que no basta con la tolerancia, ¿no? Claro, muchos países europeos y muchos países norteamericanos, etcétera, están todavía como algo, digamos, novedoso, moderno, actual con el multiculturalismo, bajo el concepto de la tolerancia. Pero en Latinoamérica, en Sudamérica, ha surgido una corriente que ha ido a superar eso, porque se considera que no basta con tolerar, porque tolerar es dejar de existir. La te voy a tolerar, no me caes, pero te voy a tolerar, te voy a respetar, no te voy a faltar respeto, ni voy a criticar nada. Entonces voy a tolerar tu existencia. En cambio, ha surgido una corriente de ese pluralismo que ya hace más bien, maneja más el concepto del reconocimiento, si quieres, pero en el sentido, utiliza por eso mucho el concepto de
buscado el reconocimiento más concreto, no abstracto nomás, sino más concreto de las diferentes culturas. Entonces, por eso se incorpora, por ejemplo, en Bolivia las autonomías indígenas, se incorpora la jurisdicción indígena final capacitación de justicia, que tiene, si se tiene una constitución en Bolivia, se habla siempre de que tiene igualdad que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena no tienen sujeción una a la otra, y las autonomías también no tienen sujeción una a la otra, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un intento de operativizar, si queremos, de concretizar esa filosofía del pluralismo, digamos, del conocimiento, de igualdad de condiciones, de una relación intercultural, de complementariedad. Y eso va un poco en contraposición a la colonización, que se considera que obviamente el monoculturalismo y también el multiculturalismo tienen todavía componentes colonizadores. Sobre eso sí, en realidad, personalmente, yo creo en el barroco, más en el sentido de que es una superación más a eso. Porque de una u otra manera, el pluralismo sigue suponiendo tú eres otro, de alguna manera te reconozco, ¿ya? Y vamos a coexistir. Y está el principio de tolerancia, ahí como es, si no, no hay. Pero sigue habiendo el otro, ¿no? O sea, que es diferente. Yo creo más en el barroco en el sentido de ese concepto de ser nacional. Por encima de eso, yo creo que en la sociedad boliviana, por encima de eso, hay un ser nacional. Porque si bien, primero no todos son indígenas, el que no es indígena, aquí en Bolivia, no deja de tener muchos elementos de la cultura, ¿ya? Es decir, toma chichita, ¿no es cierto? Juega su rayuelita, ¿no? Muchos de nosotros tal vez lo hacemos, ¿no es cierto? O sea, hay una imbricación, una interpenetración que hace un otro ser, que nos hace comunes, no que nos hace tú allá y yo aquí y nos aceptamos, ¿ya? Esa diversidad sí hay, y creo que puede ser tal vez una etapa en la vida social, pero tal vez nunca va a desaparecer la diversidad, porque está bien también, pero además lo barroco crea una especie de ser común, ¿no es cierto?, de una identidad que nos permite al mismo tiempo, desde mi perspectiva, ser universal. O sea, al mismo tiempo de ser aquí, podemos ser también universales. A mí, en ese sentido, entiendo el barroco. Para mí, pero es mi opinión, el barroco nace del encontronazo entre lo diverso. Sería como una liberación cultural también. No necesario, o sea, va a haber un intercambio cultural y el desarrollo de formas culturales comunes, ¿no es cierto? Entonces, un poco era eso. No, sí, está. Hay una pregunta. Sí, adelante, por favor. Samuel, perdón, no llegué a tiempo, así que estoy leyendo la conversación final. Pero veo que está hablando del tema del barroco. Yo publicaba hace 3 años un artículo que se llama Aproximaciones a la estética sola, la cultura de la Guaragua en Bolivia. Y ahí, entre otros elementos, analizar cómo funcionan los mercados de las decoraciones sobrecargadas en Bolivia, y una literatura sobre la
mí también me encantaría que tú me envíes tu trabajo para que lo conozca y podamos dialogar, ¿no? Por supuesto, pero creo que yo no deduzco no soy tan tonto como para deducir lo barroco, lo estético o lo artístico. He escrito varios libros sobre el barroco y digo siempre que el barroco es un comportamiento social, no es solamente algo artístico, no es lo exuberante, lo que adorna. No, es un concepto más complejo, es un concepto que tiene que ver con el ethos, con la vida moral, el comportamiento colectivo, el modo de ser de una sociedad. O sea, eso no tiene nada que ver con lo estético, lo artístico. Incluso llego a decir que el barroco, entendido de esta manera como comportamiento colectivo, es una manera de posicionarse frente a la cultura del neoliberalismo, que equivale a la cultura de la muerte. O sea, para que veas que no reduzco a lo estético, es un concepto filosófico, social, político, porque si explica que el neoliberalismo equivale a la muerte, el barroco tiene que ver con su opuesto, que es defender la cultura de la vida, ¿no? La cultura de la vida es la cultura del barroco. Está el último trabajo que escribí, se los voy a pasar, como me están dejando sus direcciones electrónicas, yo les envío el artículo sobre el barroco, el imaginario barroco en Bolivia, que es un artículo que lo publicaron en España, y muestro cómo en las festividades se da este barroco como reacción contra la cultura de la muerte, como lo que destruyendo a la nación. Hay una reafirmación de la vida como algo que es parte de la cultura colectiva. Entonces eso no es solamente estético, no es, pero ni siquiera yo, porque vas a decir se está alaraqueando, no está siendo parador, no. El mismo Zavaleta, según los estudios de Luis Tapia, que es el mejor conocedor de Zavaleta, este filósofo boliviano, Luis Tapia, y otro Hugo Borda, que es otro que es de México y ya despidió solamente a Zavaleta, dice que Zavaleta es pensador barroco, y no vamos a decir que Zavaleta nos reduce a lo estético, eso sería no entenderle nada, ¿no? Precisamente el concepto que utiliza Zavaleta del barroco es un concepto político, porque el abigarramiento, tal como lo entiende Smith, es lo que dice Gustavo, es una manera de reivindicar el ser universal, la fusión que para nada es interculturalismo ni lingüístico, porque dice Zavaleta de la guerra del Chaco del Pacífico, cuando se refiere en su estudio sobre Bolivia como nación, él está hablando de que hay enemistad, hay conflicto, nunca habla de fusión. Entonces ahí sí no estoy de acuerdo con ella de que hay que ser interculturalista, porque eso es asimilación. El buen sentido del multiculturalismo barroco, perfectamente Zavaleta, cuando hablaba de la democracia de la multitud, reivindicaba ese problema del comportamiento político, que es entrar en relación de tolerancia. Como el compañero, sí, yo respeto tu punto de vista de lo que dices de la tolerancia, yo no estoy hablando de esa idea falsa de la tolerancia, como, ¿no? En México todo el tiempo discutimos y ahí está de moda, te acepto, te tolero, no te pelo, dicen, no te pelo, no te hago caso, pues eso es una falsa tolerancia, no estamos hablando de eso. La verdadera tolerancia implica algo más que eso, pues no ser simplemente hipócrita. Ser tolerante en el sentido político es lo que Zavaleta decía, que eso es lo que da la verdadera identidad, reconocerse al otro que hay en uno mismo. Eso es algo muy distinto de lo artístico, ¿no? Sí, hay otra pregunta, ya para concluir. Antes de cerrar, quiero decir que si quieran adquirir el libro de Zona Electrónica, tienen que anotar que luego en este libro se trata Samuel de hace libro, así que pensamos que copiar este libro para que puedan tener el tiempo de poderlo analizar y compartir el mismo con ustedes. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Para concluir, Samuel, algo que pueden probar más o menos de una manera. O sea, pues solamente agradecerles. A mí me ha enriquecido mucho la discusión. Realmente aquí veo que hay una aceptación de buen grado de lo que es el barroco. A mí me preocupaba eso antes de venir, decía,
decía, pues cómo voy a discutir una cosa que es tan conflictiva, tan poco clara y confusa, pero ustedes me han aclarado mucho y me da mucho gusto el haber escuchado puntos de vista incluso diferentes al mío, y como les digo, yo también aprendo de lo que ustedes me dicen, y espero que no sea la única vez, pues para eso está el correo electrónico, yo les mando mis trabajos modestos y recibo los de ustedes, y así estamos en discusión permanente. Creo que es una manera de hacer filosofía en esta época de la globalización, ¿no? Donde es difícil que se dé cara a cara una discusión. Perfectamente lo podemos hacer por la vía electrónica, y vuelvo a decirles muchísimas gracias por haber asistido y por esta discusión tan rica. Muchísimas gracias a Samuel, gracias por su presencia, han hecho de este día un momento agradable, digno de toda una reflexión filosófica. Gracias por hacer presente al país de esta manera. Gracias, amigos. Y los que quieran anotar su correo electrónico tendrán el libro. Gracias por todo, hasta luego. A través de las novelas de Jaime Sáenz, perfectamente podemos encontrar una filosofía.